prosiguiendo con el tema de la mujer embarazada en los programas integrados de salud, vamos a continuar con lo que son las consultas que debe recibir una mujer embarazada. La OMS y las normas oficiales recomiendan que al menos debe tener la mujer embarazada 5 consultas, al menos 5. Pueden ser más, pero menos de eso no es lo indicado y no estaríamos cumpliendo con lo que las normas nos indican. Cuando nosotros recibimos a la paciente embarazada en una primera consulta, idealmente la literatura nos recomienda que sea antes de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 12 semanas tenemos que evaluar muchísimas cosas. Si bien a veces en la consulta no es lo que sucede, que antes de las 12 semanas lleguen las pacientes, pueden llegar pacientes ya en etapas avanzadas, pero en la primera consulta vamos a tener que realizar todo esto, principalmente calcular el riesgo obstétrico. ¿Cómo vamos a calcular el riesgo obstétrico de nuestra paciente? Pues en nuestra historia clínica hay que interrogarla, hay que indagar sobre todo antecedentes serofamiliares, son muy importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que para las patologías que complican el embarazo frecuentemente, que son diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, es importante que sepamos estos antecedentes de hipertensión o diabetes en la familia, ya sean, deben ser de primera línea, sobre todo con madre, que sea diabética o sea hipertensa. En segundo lugar, para también calcular el riesgo obstétrico, hay que tener bien claro todos los antecedentes ginecobstétricos. Sabemos que de entrada una primigesta pues conlleva un cierto riesgo. Hay que ver la edad del paciente. Sabemos que la edad entre menores de 17 años y pacientes mayores de 35 años, tan solo por eso se puede considerar un embarazo de alto riesgo. Los extremos en las pacientes en edad reproductiva pues son los que nos podrían complicar de una cierta forma. Las pacientes primigestas, la literatura nos indica que son más susceptibles a presentar cuadros de preeclampsia, sobre todo entre pacientes más jóvenes, donde puede haber defectos en la placentación, que esto es lo que nos va a ocasionar la preeclampsia, o incluso en hemorragias en el primer trimestre, aborto. Bueno, eso es lo que vamos a ir calculando el riesgo obstétrico de nuestras pacientes. Por supuesto que también es importante considerar la cantidad de gestas que ha tenido nuestras pacientes y qué ha sucedido en cada una de esas gestas, cómo se resolvió el embarazo, si hubo complicaciones o no durante el embarazo, si llevó el control prenatal adecuado, y bueno, por supuesto, al final del embarazo, qué producto se obtuvo y en qué condiciones nació el producto, si fue cesárea, si fue por parto vaginal. Sabemos que pacientes multigestas pues condiciona un riesgo obstétrico mayor. Por supuesto que si en alguna de las gestas tuvimos presencia de alguna complicación, ya sea diabetes gestacional o preeclampsia, eclampsia, abortos, pues nos va a condicionar un mayor riesgo obstétrico para nuestras pacientes. Y nosotros al calcular el riesgo obstétrico, pues tenemos que enviarlas a valoración por segundo nivel para que ellos determinen sobre todo la forma en que se va a resolver este embarazo, y gran parte de su control prenatal ya lo van a llevar en segundo nivel. Pacientes que el riesgo obstétrico sea bajo, podemos verlas en el primer nivel de atención, sobre todo es aquellas pacientes que no tengan factores de riesgo para diabetes gestacional, para preeclampsia, que no tengan antecedentes de abortos, que estén en una buena edad
reproductiva que no sean los extremos, podemos tomar a estas pacientes. Y en la primera consulta, ya realizada toda la historia clínica, algo importante que también debemos hacer en la primera consulta es calcular sobre todo la edad gestacional que pudiera tener nuestra paciente. Para calcular la edad gestacional puede ser por la fecha de última menstruación, y existen algunas otras reglas. Una de las reglas más comunes y utilizadas por los que recomienda la literatura es la regla de McDonald, que nos tenemos que medir la altura del fondo uterino. Para calcular las semanas hay que multiplicarlo por 8 y dividirlo entre 7, y esto nos va a dar aproximadamente el número de semanas de gestación que tuviera nuestra paciente. También tenemos que calcular la fecha probable de parto. Conocemos que la regla más común para el cálculo de la fecha probable de parto es la regla de Nagel, que la regla de Nagel lo que nos indica es que tenemos que a la fecha de última menstruación hay que sumarle 7 días y restarle 3 meses, y así nos va a dar lo que es la fecha probable de parto. Digo, hoy en día el sistema esto lo realiza, pero pues no está de más que nosotros conozcamos algunas de las reglas que podemos utilizar, ya que probablemente en nuestro servicio social pues no tengamos sistema y tengamos que calcular la edad gestacional y tanto la fecha probable de parto. Hoy en día también hay muchas herramientas por la tecnología para realizar este tipo de cálculos. En nuestra primera consulta hay que solicitar grupo IRH. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque pues sabemos que la enfermedad hemolítica en el embarazo, pues en pacientes con factor RH negativo se consideran pacientes de alto riesgo y deben ser enviadas a un segundo nivel, y posteriormente ya valoradas por el ginecobstetra. Ellos decidirán si es enviada o no a un tercer nivel, pero bueno, eso ya le compende al segundo nivel. Nosotros como primer nivel tenemos que pedirle todos los estudios, que son el grupo IRH, el examen general de orina, la prueba de BDRL, la prueba de VIH, antígenos, hepatitis. Son como los primeros estudios que nosotros tenemos que pedir en nuestra mujer embarazada. Una biometría hemática, por supuesto. Y bueno, también es importante que en la primera consulta calculemos el índice de masa corporal de nuestra paciente y de su peso, para que nosotros vayamos haciendo un análisis de cómo va adquiriendo peso nuestra paciente. Una paciente que gana más allá de 2, 3, 4 kilos en el primer trimestre, pues no nos estaría indicando algo bueno, y tendríamos que estar evaluando también. Bueno, ya sabemos que la obesidad también es un factor de riesgo para las pacientes en cuanto a su riesgo obstétrico, pero pues no deben de tener la ganancia de peso en el embarazo que se recomienda. Realiza consulta. Continuando en la primera consulta, tenemos que también hacer la confirmación del embarazo, ya sea con nosotros enviamos una prueba de inmunológica de embarazo institucionalmente para corroborar el embarazo. Si la paciente no tuviera un ultrasonido, hay que indicarle que debe realizarse. En ciertas pacientes, sobre todo con factores de riesgo, como edad gestacional mayor de 35 años y pacientes jóvenes, adolescentes, que tienen un riesgo mayor de malformaciones congénitas como
síndrome de Down, síndrome de Patú, cualquiera de las trisomías. Hay un ultrasonido que se conoce como ultrasonido del primer trimestre o 11-14. En este ultrasonido va a ir dirigidamente a buscar este tipo de datos que nos sugieran que pudiera presentar alguna malformación congénita, llámese de estos síndromes que acabo de mencionar. También en este ultrasonido 11-14 o genómico también se puede hacer la medición del pulso de la arteria uterina y nos puede dar un índice predictivo de preeclampsia desde el primer trimestre. E incluso en pacientes que salen con alteración del pulso de las arterias uterinas se puede dar tratamiento con ácido acetil salicílico hasta la semana 36, que se suspende, para tratar de evitar que la preeclampsia sea de forma grave. No quiere decir que se vaya a evitar del todo, puede que se presente, pero que se presente de una forma menos agresiva. En el ultrasonido del primer trimestre, pues bueno, su objetivo primero pues, es ver que en realidad la gestación, que haya frecuencia cardíaca fetal, bueno, que no haya datos de malformaciones congénitas, y esta es lo que es el pulso de la arteria uterina, para ver que no haya datos en lo que se hace entre la semana 11 y 14 este ultrasonido, porque la literatura menciona que entre la semana 11 y 14, que será este proceso de placentación, es cuando puede haber ahí datos que nos estén sugiriendo una placentación anómala, ¿vale? En este ultrasonido, pues eso va a ser su única función de ver estas malformaciones congénitas, en específico el 11-14. No se le va a mandar a hacer a todas las pacientes el ultrasonido 11-14, principalmente nosotros haciendo toda nuestra historia clínica, determinar a qué pacientes se les puede sugerir. No es que a todas las pacientes les vayamos a hacer una medición de pulsos de arterias uterinas, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo para preeclampsia, sobre todo. O en estos pacientes mayores de edades en extremos, que son más susceptibles a este tipo de situaciones. Principalmente es lo que se hace en la primera consulta. En las consultas posteriores, pues hay que recabar todos los estudios de laboratorio que nosotros le hayamos realizado a nuestra paciente, verificar que no haya ninguna alteración, y si es así observamos algo, sobre todo en el examen general de orina o los cultivos vaginales. En la prueba rápida de VIH, pues si nosotros identificamos algo, dar tratamiento oportuno si está en nuestras manos, y si no, que sea una referencia al segundo nivel de atención. Hay que prescribir el sulfato ferroso si vemos que la hemoglobina es menor de 11 miligramos sobre decilitro, que sabemos que también en el embarazo, pues la anemia pues es una presentación normal en el embarazo, puesto que en el embarazo hay muchísimos cambios, y a nivel hematológico anemia y plaquetopenia pueden considerarse normales. Bueno, para las semanas 18 y 20 semanas de gestación hay que hacer un ultrasonido estructural. El ultrasonido estructural va a estar dirigido para ver que no haya habido alguna falla en la organogénesis de nuestro feto, que no haya ninguna alteración, sobre todo, como lo menciona, en la estructura. Se ve todo, incluso nos puede también ayudar a determinar el sexo del feto. Pero bueno, este ultrasonido va dirigido precisamente a eso, a ver que no haya agenesia de algún órgano, alguna extremidad, lo que nos pueda complicar el embarazo posteriormente. Si la paciente tiene factores de riesgo para diabetes gestacional, menciona que a la semana 24 podemos hacer tamiz metabólico,
Si este saliese alterado, por supuesto, el cambio metabólico, pues hay que mandar a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Eh, si hay dos valores alterados, pues sabemos que es diabetes gestacional y tenemos que hacer la referencia a un segundo nivel de atención. En pacientes que no tienen factores de riesgo para diabetes gestacional, también debe de hacerse este tamiz a partir de la semana 28. Hay que realizar en esta semana 28 también una nueva BH, seguir monitorizando la presión arterial, el crecimiento del fondo uterino. Para la semana 31 hay que hacer cultivo de orina, examen general de orina para evaluar que no haya presencia de proteínas. Si empieza a haber presencia de proteínas o algo que no nos agrade en los estudios de laboratorio, hacer la referencia al segundo nivel. Para la semana 34 hay que aquí seguir todo el chequeo que ya conocemos, la presión arterial, su peso, su talla, valorar que no haya ninguna alteración en resultados del laboratorio. Para los últimos trimestres es importante que la paciente no tenga infecciones de vías urinarias o cervicovaginitis o que ya tengan un cultivo negativo. ¿Por qué? Porque la cervicovaginitis y las infecciones de vías urinarias sobre el final del embarazo pues pueden ocasionar ruptura prematura de membranas, complicaciones que pues no son del todo buenas para nuestras pacientes y que pues al final de cuentas van a requerir una atención en segundo nivel o incluso hasta en un tercer nivel de atención. Hay que aclararle todas las dudas que tenga la semana 34 sobre el parto a la paciente. Hay que explicarles cómo va a ser el proceso del trabajo de parto. Hay que estarla citando a partir de la semana 35-36. Cada semana para ver que no haya, incluso a partir de la semana 36-37 hay que hacer tacto vaginal para ver que ya no haya modificaciones. Y bueno, si decirle que si empieza a sentir las molestias de las contracciones, salida de líquido, que no se mueva su bebé y demás, pues que tenga que acudir a la unidad de urgencias ginecológicas que le corresponden para pues que resuelva su embarazo. Bueno, y en la semana 34 hay que expedir la incapacidad de la paciente. Hay que tener un ultrasonido en el último trimestre del embarazo, sobre todo para ver que el líquido diagnóstico sea de todo normal, que no haya alteraciones en la presentación del producto, que no vaya a tener circular el producto, y esto pues va a determinar la vía de resolución del embarazo. En caso de que nosotros notemos algo fuera de lo normal en los estudios de laboratorio o ultrasonido, pues referirla al segundo nivel de atención. Bueno, ya, ya que se resuelve el parto, nosotros tenemos que darle sobre todo la técnica y beneficios de la lactancia materna en el apego piel a piel. Nosotros estamos obligados también a dar esta información, pero en trabajo social pues hacen las pláticas que se les dan durante todo el embarazo, pues van dirigidas en sobre todo a ir preparándolas para este momento. Hay que decirles a nuestras pacientes cómo reconocer el inicio del trabajo de parto, hay que hablarles del puerperio, cuánto debe durar, cuáles son los cuidados que debe tener, cuáles son los signos de alarma durante el puerperio que nos pudiera hacer pensar que estuviera cursando con un puerperio patológico. Claro que tenemos que ofrecerle un método anticonceptivo. Después de que se resuelve su embarazo, la paciente debe salir con un método anticonceptivo
hay que tratar de darles la consejería adecuada o enviarlas directamente al servicio de planificación familiar para que se les ofrezca el método adecuado. Bueno, posterior a que nace el bebé hay que realizar